El presidente Trump se mostró muy enojado tras la crítica de Putin a la credibilidad de Zelensky, líder de Ucrania. Amenazó con imponer aranceles del 50% a países que compren petróleo ruso, si Putin no acuerda un alto al fuego. Hablaremos al respecto con el ex asesor de seguridad nacional estadounidense del primer mandato del expresidente Trump. John Bolton nos acompaña. Muy buenos días, embajador. Gracias por venir. Buenos días. Es un placer estar aquí. Un gusto verlo en persona. ¿Fue este un cambio notable en el tono del presidente de la noche a la mañana al ser tan abiertamente crítico del presidente ruso, como lo ha sido en el pasado con el presidente ucraniano? Bueno, pues, fue inesperado. He visto informes que lo atribuyen al hecho de que más temprano ese día, jugó golf con el presidente de Finlandia Stubbs, quien aparentemente le habría dado un informe detallado, desde la perspectiva europea, acerca de cómo iban las negociaciones. Pero después del clip que acabamos de mostrar en el que Trump habla con otro medio, dijo que realmente cree que Putin quiere la paz. Es como Trump responde a la mayoría de las cosas, de manera improvisada y episódica, sin pensar en lo que sigue. Nombró un 50% de aranceles en petróleo ruso, mañana podría decir 100 y al otro día ninguno. Entonces, teniendo en cuenta lo ocurrido en los últimos 2 meses, ¿cree que hay una metodología tras esta locura? Es una frase que usamos mucho sobre cómo se maneja con Ucrania y Rusia, ¿o no? No. Él no tiene una estrategia, ni filosofía, ni aborda la política como entendemos ese término. Lo que quiere es dejar atrás la guerra en Ucrania. Durante esta última campaña insistió en que esto nunca habría pasado si él hubiera sido presidente. Y hace unas semanas Putin concordó con eso, lo que supone el inicio de la campaña de manipulación para demostrar lo listo que es Trump. Y quiere dejarla atrás para poder hacer otras cosas como aumentar los aranceles y causar disrupciones económicas. Usted sabe mejor que nadie que para llegar a un acuerdo de paz, tiene que haber algo que el presidente Putin pueda enmarcar como una victoria para sí mismo a nivel doméstico. ¿Es esa estrategia la razón por la que escuchamos lo que escuchamos de parte del presidente Trump, Steve Witkoff y otros? ¿Tiene sentido esa postura? ¿O discrepa con ese enfoque? Así es, no coincido. Witkoff no sabe nada. De hecho, es más un vehículo de propaganda para Putin que otra cosa. Un ejemplo fue la narrativa de Putin de que los ucranianos en la provincia de Kursk estaban completamente rodeados, lo cual resultó ser falso. Pero eso fue lo que Putin le dijo a Witkoff. Witkoff se lo contó a Trump y Trump lo hizo público. Creo que Putin ya ha obtenido enormes concesiones de Trump, teniendo en cuenta que Estados Unidos no insiste en la total restauración de la soberanía y la integridad territorial de Ucrania, ni en otorgarle una membresía de la OTAN, ni garantías de seguridad de la OTAN ni de Estados Unidos. Putin tiene que cuidarse de no presionar a Trump demasiado a fin de evitar poner en riesgo esas concesiones, pero creo que Putin piensa que puede obtener más concesiones, particularmente en relación con la OTAN. Son el presidente Trump y algunos de los miembros de su equipo principal, que supongo que conoce bastante, genuinamente anti-China. Y si es así, se está produciendo un aumento del envalentonamiento de China al tiempo que, como usted dice, se suaviza la posición respecto a Rusia. ¿O son dos temas completamente distintos? Casi todo es un tema distinto para Trump sobre China. Culpa a China por perder en las elecciones del 2020. El COVID vino de China. La economía de Estados Unidos iba bien, pero como sabemos el COVID la llevó al borde del precipicio y Trump perdió. Pero el líder estadounidense también quiere lograr el mayor acuerdo comercial de la historia con China, lo que sería enormemente útil para construir su reputación. Hay momentos, como es el viaje actual del secretario de Defensa Pete Hegseth, en los que le dice a Japón que están de su lado y que China es una amenaza. Pero eso podría cambiar en un santiamén si Trump viera la oportunidad de negociar con Xi Jinping. ¿Cuál cree que ha sido el mensaje de esta presidencia de Trump hasta ahora para Xi Jinping? ¿Cree que el presidente Trump seguirá siendo duro con ellos? ¿O cree que dará un giro y suavizará su postura, dependiendo del tipo de ganancia a corto plazo que pueda obtener? Bueno, es interesante. En estos meses ha sido suave con China. Impuso aranceles y China respondió de manera recíproca. Pero no hay un intercambio de retórica agresiva, como ocurre con algunos de nuestros verdaderos aliados en el mundo. Y los aranceles para Canadá y México son más altos que los de China. Veremos qué pasa el día de la liberación, como lo llama Trump, el 2 de abril. Pero creo que el panorama es bastante desalentador en el sentido de que podríamos entrar en una guerra comercial global rápidamente. ¿Cuál es su evaluación de cuán firme está el presidente en este periodo comparado con el anterior, cuando trabajaba codo a codo con él?
Si nos fijamos en los mercados, el Nikkei bajó un 4% esta mañana, los mercados europeos un punto porcentual, los mercados estadounidenses un 20% desde sus máximos, y parece que sigue adelante con los aranceles. ¿Es este un presidente Trump diferente al de su primer mandato y más resuelto? ¿O cree que es similar? Me parece que es incluso más caótico que en el primer mandato, pero escucha más a los asesores que dicen que los aranceles son una buena idea. Creo que corre peligro político en Estados Unidos. En los últimos días dijo que no le importa si suben los precios de los automóviles por los aranceles. Pero veremos qué dirán los votantes cuando busquen un auto nuevo y vean que cuesta miles de dólares más. ¿O qué pasará con los precios de otros bienes de consumo, que se ven afectados por el aumento de costo debido a los aranceles? Los mercados no han tenido impacto en Trump, quien según dicen los monitorea atentamente, lo que resulta un dato curioso. Pero lo que podría comenzar a captar su atención es si los republicanos empiezan a perder elecciones clave en todo el país, y si afectan las perspectivas para las elecciones legislativas de mitad de mandato en 2026. ¿Cree que le importa tanto como la última vez? Esto nos lleva al tema final, por algo que dijo el fin de semana, ya que esta vez no enfrenta otra elección. ¿Piensa que esta condición lo hace más resistente a las presiones a corto plazo de lo que sería de otra manera? ¿Y cree de alguna forma que intentará buscar un tercer mandato? Creo que quiere ambas. Es cierto que, al no enfrentarse a los votantes otra vez, no siente presión electoral. Quienes sí se han visto afectados han sido nuestros republicanos en el Congreso, que deben presentarse a la reelección, todos en la Cámara de Representantes y un tercio del Senado el próximo año. Lo que Trump está diciendo en términos de un tercer mandato es absolutamente inconstitucional. Según su teoría, Obama, Bush y Clinton podrían volver a postularse en el año 2028. De acuerdo con él, la Constitución solo prohíbe 2 periodos consecutivos. Pero no se le permitirá hacer eso. Creo que sería un desastre para el país tener que pasar por eso, pero pienso que suficientes estados le impedirían entrar en la lista electoral, no podría ganar legalmente, y en última instancia llegaría a la Corte Suprema. La pregunta es cuán rápido. Es una locura que estemos hablando de esto. Por otro lado, hablemos sobre los supuestos interruptores de apagado de los jets F-35. Hubo tal controversia al respecto, que el exministro de Defensa danés declaró que lamenta haber encaminado al país a comprar estos jets. Aparentemente, el Reino Unido no quitará los F-35 de su fuerza aérea. ¿Es una respuesta razonable? ¿O ahora es peligroso que los países compren equipos fabricados en Estados Unidos? No me parece razonable, y de hecho creo que Europa debería ser más cuidadosa. Esa retórica, como vimos en otros, incluido el próximo canciller alemán que dijo que Alemania quería independizarse de Estados Unidos, le da a Donald Trump una excusa para salir de la OTAN. Este es un gran error. No estoy defendiendo a Trump de ninguna manera, pero creo que los europeos y otros aliados deben ser cuidadosos para no empeorar la situación. Por último, ¿cree que Keir Starmer está haciendo un buen trabajo con Donald Trump en lo que se refiere a comercio y defensa? Creo que empezó bien. La invitación del rey Carlos para una visita de Estado es una gran idea. Nunca vi a Trump más feliz que en el Palacio de Buckingham, con traje de gala para cenar con la reina en la visita estatal. Claro que esa carta solo se puede usar una vez. No sé si Keir Starmer juega al golf, pero le sugeriría que lo intente si no lo hace. Embajador, un gusto tenerlo en persona. Muchas gracias por venir. Gracias.